Hay toda una cuestión alrededor del servicio público que yo, por eso lo nombré a Jorge Salomón y bastante, tenía la intención de rescatar, que se discutió en realidad en otra época, así como en el 2001, si se quiere, el tema eran los tribunales arbitrales y lo que eso implicaba para las concesiones y licencias que estaban vigentes todavía en el país. A mediados de los 90, que es cuando yo estudié en la facultad, Derecho Administrativo, en el año 94-95, lo que se discutía era la reforma del Estado. Es decir, y es más, estábamos en medio de la reforma constitucional. La reforma constitucional les puedo asegurar que no se discutía. La reforma constitucional se discutió 10 o 15 años después. En aquella época era la reforma del Estado, desvinculada incluso un poco de lo que estaba ocurriendo a nivel constitucional. Es decir, esa vinculación ocurrió mucho tiempo después, o unos años después, si se quiere, un poco retrasada. En aquellas discusiones de los años 90 aparecieron términos, aparecieron conceptos supuestamente nuevos, como el de privatización, el de desregulación, el de liberalización de mercados. Todo eso era lo que englobaba el título general de reforma del Estado. La reforma del Estado se había ensayado en nuestro país tibiamente desde el año 77 en adelante, y finalmente, en medio de una crisis económica también, en el 89 se convierte, bueno, en un paradigma de lo que iba a ser, y de lo que sigue siendo en parte, por lo menos, la regulación, digamos, en materia de servicio público en nuestro país. Una de las cosas que más se discutió en aquella época, o que se reeditó, si se quiere, como discusión, alrededor de la figura de las concesiones y las licencias, es la cuestión de la titularidad estatal del servicio, una cuestión, si se quiere, antigua. Esa es una cuestión que se discutió a mediados del siglo XIX, en realidad, en Europa y acá, en nuestro país, y que ni siquiera se discutió. Es decir, es una cuestión que desde el punto de vista constitucional, legal, doctrinario y jurisprudencial, de eso me encargo en toda la primera parte de mi tesis, está claro, digamos, que por lo menos en nuestro régimen jurídico, eh, eso era así. Es decir, la titularidad estatal del servicio, de la mano de la titularidad del dominio público, cosa que estoy estudiando ahora, concretamente, muy en paralelo, es decir, estrictamente de la mano, condensó esas discusiones en relación a lo que implicaba frente al derecho común, fundamentalmente, es decir, al Código Civil, que era la gran novedad en la segunda parte del siglo XIX desde el punto de vista legislativo, además de nuestra Constitución, sí, las dos normas, eh, y que fue desarrollada fundamentalmente por la Corte. La Corte es la que, de alguna manera, hilvanó unas relaciones entre estos dos grandes cuerpos normativos. El servicio público, en una idea, digamos, muy antigua también, vinculado a la obra pública, en aquella época más que nada, si las obras, como se decía en aquella época, que se liberaban al servicio público, era una cuestión típicamente administrativa. Es decir, yo diría que estaba en el corazón del naciente derecho administrativo moderno, si se quiere, es decir, post-absolutista, y que a nosotros nos llegaba de la mano del derecho español y del derecho indiano, digamos concretamente. El dominio público es más complicado, ¿por qué? Porque tiene una regulación civil. Entonces, durante 150 años, por lo menos desde el derecho administrativo, o desde algunos ámbitos del derecho administrativo, se discutió que el dominio público estuviera regulado en el Código Civil. Es decir, es, si se quiere, uno de los dos pilares históricos del derecho administrativo moderno, y en un Estado como el nuestro, que es un Estado federal, está regulado en el Código Civil. A los civilistas no les pasaba nada con esto, en general, porque siguieron una tradición, digamos, la tradición, digamos, del Código Napoleón, si se quiere, en este esquema,
y a muchos administrativistas, desde su origen, el más importante creo que, o el más claro fue Bielsa, desde bien al principio, en su primera publicación de 2 tomos del año 21, lo dice claramente, no le gusta, esto no está bien. Después se diluyó esa discusión porque cuando se produce, digamos, cuando se escriben los tratados de dominio público, desde el derecho administrativo, Pota y Marienhof fundamentalmente, más Marienhof, bueno, establecieron el canon de que eso estaba bien, de que eso correspondía en función de la delegación que supuestamente las provincias hicieron a la nación para que dictaran los códigos de fondo. Y establecer las relaciones de las personas con las cosas y el estatuto de la propiedad es una cuestión civil, por lo tanto debía estar ahí. No me voy a detener en esto porque no es el tema que quisiera abordar. Sí me interesa solamente introducirlo, ¿por qué? Porque en realidad yo mandé 2 textos, y del que más voy a hablar es de otro, que es el Código Civil y Comercial como fuente en materia de servicio público. Después hablamos un poco de la cuestión de las telecomunicaciones, que también lo traje, porque son 2 de las cuestiones más, o que tienen más actualidad, si se quiere, en esta materia. Así como hablar de la titularidad, del dominio, del servicio, de la publicatio, implican discusiones que tienen muchos años, es decir, que tienen mucho traqueteo. Enfrentar a una normativa como la del Código Civil y Comercial en materia de servicio público no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque así como desde el derecho administrativo clásico se aceptó que el dominio público estuviera regulado ahí, pero de una manera, ahora hay que aceptar que tengamos regulaciones que impactan de manera directa en el servicio público, en la propia norma, es decir, en el Código Civil y Comercial, pero de otra manera. ¿Qué quiero decir? En materia de dominio público, o regula la nación o regulan las provincias. Esa era un poco la impronta histórica. Es decir, estaba en el Código Civil y las provincias, por ende, aceptan esa delegación, no pueden regular en materia de dominio público. Cosa que me voy a encargar de discutir también, pero en otro momento. Pero es lo que dice la Corte Suprema en las mañanitas, por citar un caso conocido y más o menos cercano en el tiempo. Es decir, las provincias no pueden invadir, digamos, la esfera del legislador nacional en materia de dominio público. Pueden establecer algunas cuestiones vinculadas a las restricciones al dominio, pueden, efectivamente, en función de lo que el propio Código Civil decía y dice, regular o reglamentar de manera general o especial los usos del dominio, pero no qué es del dominio público y qué no, los caracteres del dominio, etcétera, etcétera, etcétera. En materia de servicio público nunca hubo problema porque el Código de Vélez no tenía nada en materia de servicio público. Es decir, lo más parecido que podíamos llegar a encontrar era la locación de servicio, que no tenía en principio como contrato ningún punto de contacto con una concesión de servicio, o una licencia que autorizaba prestar un servicio. Es decir, había un océano de distancia y de diferencia en las regulaciones. Lo que estaba claro para el Código de Vélez es que regulaba relaciones, como se decía antiguamente, de derecho privado, y el servicio público implicaba claramente, hubiera o no prestadores privados, es decir, concesionarios o licenciatarios, implicaba relaciones reguladas por el derecho público. Derecho público local. Es decir, que en aquella época, y hoy también, es local. ¿Qué significa esto? La reforma constitucional viene a hacer un gran cambio en esta materia, es decir, un enorme cambio que implica, desde el punto de vista del sistema de fuentes, algo mucho más delicado, digamos, para interpretar y aplicar, que sostener que hay tratados de derechos humanos que aplican a la materia. Eso es un título muy general hoy, que podemos brevemente ver qué significa, porque nos sirve para esto, pero en la práctica diaria, digamos, del derecho administrativo, nos vamos a encontrar, a partir de la reforma, pero fundamentalmente a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, porque viene a completar realmente el esquema,
modificando la Ley de Defensa del Consumidor, que es el otro punto nodal en esto, viene a implicar en la práctica algo que yo llamé en esa tesis la nacionalización del servicio público. Es decir, uno de los efectos en realidad que tiene la reforma constitucional es efectivamente producir una enorme homogeneización en el régimen del servicio público, y yo diría una nacionalización en función de la normativa aplicable. En un régimen que, sin embargo, la propia reforma constitucional mantuvo como local. Es decir, yo tengo modificaciones constitucionales en el esquema de derechos, artículos 41 a 43, a los que se suman los tratados internacionales de derechos humanos por vía del 75-22, tengo luego alguna modificación en materia de vinculación entre la nación y las provincias en el 124, vinculado a la cuestión ambiental, vinculado a la cuestión del dominio público, si se quiere, no estrictamente o no de manera directa al servicio público. El servicio público sigue siendo, como el poder de policía, las típicas formas de intervención públicas en la esfera de derecho de los particulares que en nuestro sistema federal es local. Es decir, artículo 121 de la Constitución actual es una competencia, una facultad, una prerrogativa, un tipo de potestad no delegada por las provincias a la nación. ¿La nación puede efectivamente dictar normas en esta materia? Sí, puede, originalmente federalizando una actividad. Es decir, los que nosotros llamamos clásicamente servicios públicos nacionales, en realidad son servicios federales, es decir, están desde el punto de vista legislativo intervenidos, digamos, por la nación a las provincias. La nación les quita a las provincias la posibilidad de regular determinados servicios en función de distintos tipos de justificaciones. Hay dos normas que lo permiten históricamente, la cláusula de comercio y la cláusula de progreso o prosperidad. Es decir, juntas, esas dos normas, hasta el día de hoy, permiten que el Congreso Nacional justifique en realidad lo que es una excepción, que es una intromisión, digamos, en una esfera de competencia local, que es de orden provincial, por principio, y eventualmente municipal, ¿no? Las justificaciones, la primera y elemental es la cuestión interjurisdiccional. Es decir, si una actividad, para ser desarrollada adecuadamente, requiere atravesar, por decirlo de alguna manera, u ocupar más de una jurisdicción, bien, es allí donde, cláusula de comercio, primero, la nación puede y debe regular de tal manera de que esa actividad efectivamente pueda desenvolverse de manera armónica, de manera uniforme, de manera adecuada. Si cada una de las provincias ejerciera su competencia sobre una porción de esa actividad, que en definitiva es una sola, nos encontraríamos con una dificultad enorme desde el punto de vista regulatorio para que esa actividad se desenvuelva de manera homogénea, uniforme, ¿no? La idea del dominio público es la misma, en definitiva, es decir, tener un régimen unificado. ¿Por qué? Porque nuestro Estado es un Estado federal que podría tener un régimen totalmente diferente, como es, por ejemplo, en el caso de la Federación Norteamericana, que es en gran parte el ejemplo sobre el modelo sobre el cual nosotros volcamos nuestro esquema federal. En el esquema norteamericano no hay un código civil único que unifique todas estas materias. Bien, ¿funciona? Funciona. Es decir, no es un impedimento. ¿Es diferente? Es muy diferente. Luego se producen problemas que vamos a ver, problemas que tenemos ahora nosotros actualmente, de armonización legislativa, es decir, porque efectivamente luego hay actividades, hay servicios, hay bienes que son interjurisdiccionales, es decir, que tienen esa característica, que yo no los puedo dividir desde el punto de vista territorial y luego desde el punto de vista jurisdiccional. El servicio público, por ende, como potestad, es decir, como título de intervención, es local. Quien tiene por regla, por principio,
la potestad de declarar que una actividad económica es o se va a regular como un servicio público son las provincias, eventualmente los municipios, excepcionalmente el Estado Nacional. A pesar de que esto sea excepcional, lo que ha pasado durante 150 años por lo menos, hasta la sanción de la reforma constitucional del 94, es que los servicios públicos provinciales, es decir, el modelo regulatorio de los servicios públicos provinciales, han tomado como base, han tomado como, si se quiere, como molde, a las primeras regulaciones nacionales. Es decir, desde el correo, que es el primer servicio público que tuvimos nosotros, es el único que está reconocido incluso como tal constitucionalmente, pasando luego fundamentalmente por los ferrocarriles y todo lo que vino alrededor, es decir, las comunicaciones, ¿no? Los telégrafos, los servicios vinculados a las comunicaciones fluviales, los faros, es decir, hay una cantidad enorme de servicios que tienen su estatuto nacional desde el 53 hasta más o menos la década de 1880-1890, es decir, cuando se desarrollan efectivamente. Las provincias tenían en ese caso, o en aquella época, dos tipos de opciones. Los servicios muy locales, es decir, estrictamente locales, o servicios que quedaban dentro de su jurisdicción, como algunos ferrocarriles, por ejemplo. Piensen que el primer ferrocarril argentino es de 1854, que es el ferrocarril al oeste, y es provincial, digamos, de la provincia, del estado de Buenos Aires, separado de la Confederación, es decir, y no salía de su territorio. Servicio luego, o inmediatamente nacionalizado, cuando la provincia de Buenos Aires se reintegra, digamos, a la nación, a la Confederación. Hay una simbiosis, digamos, si se quiere, regulatoria en las provincias respecto a lo que la nación regula en esa etapa. Por eso se traslada, si se quiere, al ámbito provincial la forma prestacional típica de aquella época, que eran las concesiones, y en algunos casos las licencias. Digo en algunos casos porque es el menor de los casos, es decir, la utilización de la licencia como técnica de delegación de la prestación de los servicios públicos existe en aquella época. Algunos permisos también, que son formas típicas de colaboración administrativa, pero que no estaban desarrolladas o vinculadas estrechamente, como sí lo estaba la concesión, al servicio público, es decir, a las obras, a los servicios públicos, al dominio público. La técnica concesional es única, se unifica en los tres títulos de intervención clásicos del derecho administrativo, obras, servicios y dominio, y es desarrollada nacionalmente. Las provincias adoptan, en definitiva, ese desarrollo nacional. Es decir, nosotros tenemos un derecho de los servicios públicos que es local, pero que tiene una fuerte impronta nacional desde el origen. A pesar de que las competencias son locales y que por excepción el Estado Nacional ha designado y regulado algunas actividades como servicios públicos nacionales, así como servicios públicos federales concretamente, el régimen es bastante uniforme en el resto del país, es decir, en las jurisdicciones locales o en las jurisdicciones provinciales. En realidad es algo que pasó con todo el derecho administrativo. Si agarran las leyes de procedimientos, se van a dar cuenta que más o menos pasa lo mismo, es decir, hay una simbiosis. ¿Por qué las leyes se parecen tanto entre sí? En realidad no es por una petición de principio de ningún tipo, digamos, porque no tenemos normas constitucionales que específicamente manden, dicten, especifiquen ninguna cuestión concreta respecto al acto administrativo, por ejemplo. Es un desarrollo jurisprudencial, doctrinario, luego legislativo, que se fue trasladando en el país. Entonces, podríamos tener 24 regímenes diferentes y tenemos 24 regímenes, pero que entre sí son muy parecidos, ¿no? Podrá haber diferencias de nombre, de títulos, de cómo se llama un recurso, ¿no? Plazos, pero la lógica del procedimiento es más o menos uniforme. La lógica del servicio público, desde el punto de vista de su concepción y de las potestades de organización y prestación, es uniforme también, o es más o menos uniforme en las 24 jurisdicciones. Ahora,
La reforma constitucional del 94 viene a establecer una serie de cuestiones, digamos, o a introducir una serie de normas que en realidad van a cambiar este panorama. O mejor dicho, van a hacer que esta suerte de uniformidad no sea fruto de la mímesis, es decir, de que el derecho administrativo se va trasladando, sino que sea fruto de algo muy diferente, que es establecer un piso de derechos y garantías para los ciudadanos en calidad de usuarios de bienes y servicios públicos, lo cual es muy diferente. ¿Por qué? Porque hasta el 94, hasta la reforma del 94, entre los usuarios de las diferentes jurisdicciones no podían de ninguna manera, bajo el paraguas, si se quiere, del principio de igualdad, es decir, de nuestro viejo artículo 16, invocar una diferencia a favor de una jurisdicción en otra. Nuestra Corte lo ha resuelto en muchos casos, no están en igualdad de circunstancias, no son iguales bajo el paraguas del artículo 16. Bien, eso se termina en materia de servicio público con el artículo 42. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los derechos de los usuarios de servicios públicos en la relación de consumo, o no, porque tenemos un abanico de posibilidades en cuanto a la extensión del concepto de servicio público, que es más amplio que el del servicio público económico, al cual está referida específicamente esa relación de consumo, tienen un mínimo de derechos y garantías en cualquier jurisdicción. Es decir, son derechos y son garantías, vienen complementadas con el 43, concretamente, que son exigibles por los usuarios en cualquier jurisdicción, y no solo respecto de los servicios públicos nacionales, sino de sus servicios públicos locales. Es decir, a nadie hoy puede llamar la atención que cualquier controversia en materia de servicios en cualquier jurisdicción, en cualquier provincia, se resuelva utilizando ¿qué cosa? Utilizando primero la Constitución Nacional, es decir, el 42, y luego la jurisprudencia nacional que la interpreta. Es decir, algo que no ocurría hasta el 94. ¿Por qué? Porque el servicio público era estrictamente local, desde el punto de vista de las potestades y desde el punto de vista de los derechos. Es decir, los derechos de los usuarios de cada servicio público provincial en realidad estaban limitados, estaban concentrados en ese derecho público local. Había constituciones antes del 94, constituciones provinciales, que tenían normas en materia de servicios públicos, es decir, que tenían reconocidos algunos derechos, digámoslo así, para los usuarios de servicios, pero en definitiva, esos usuarios iban a poder tener esos derechos más los que marcaran los marcos regulatorios, concretamente, para poder defenderse respecto a los prestadores privados o al propio Estado, concretamente. Más que para poder defenderse, para poder exigir cuestiones vinculadas al acceso y a la prestación concreta de los servicios públicos. Ese panorama cambió. Ese panorama cambió. Ahora, ese es un primer cambio. Un primer cambio que, en principio, digamos, por la lógica que tenemos nosotros, creo, y por lo que dije antes de la década del 90, es decir, la reforma constitucional se produce al mismo tiempo que la reforma del Estado, es decir, que a su vez fue adoptada por las provincias también. Piensen que las provincias firman un pacto federal en el año 93, donde se comprometen a hacer lo que iba a hacer la nación. Es decir, lo dijeron los gobernadores de las provincias de manera expresa, en un pacto, en un tratado, que celebran entre sí con la nación, y acuerdan que uniformar de alguna manera otra vez qué iban a hacer con la intervención administrativa en materia de servicio público. Es decir, la reforma del Estado no es una reforma federal, es una reforma nacional en función de esto, es decir, de cómo se trasladó a las provincias. Nuevamente, esos conceptos de los que hablamos, privatización fundamentalmente, en algún caso desregulación o liberalizaciones, que son conceptos más teóricos que prácticos en Argentina, se trasladaron a las provincias. Las provincias hicieron su reforma del Estado, interna si se quiere, en su jurisdicción, a la par que la nación. Adoptando de alguna manera los lineamientos, de alguna manera no, aunque tenga algunas variaciones, los lineamientos de la ley 23.696
y todas sus normas reglamentarias. Si se quiere, el 42, en esta idea de nacionalización de lo que pasaba con el servicio público, vino en una primera instancia a ser leído de la misma manera. Bueno, es más, hay doctrina que dice, que afirma concretamente, que el 42 viene a reafirmar los principios de la ley 23.696, es decir, subsidiariedad del Estado, etc. Podría dar los nombres de los autores, porque, a ver, lo han publicado mucho, Dromi, Casaño lo ha dicho también, Barra, en alguna ocasión, mi querido Armando Canosa, que ha fallecido hace poco, con quien lo he charlado y discutido personalmente. Es decir, había una idea en ese momento de que en realidad el 42, hablando de la relación de consumo y del control de los monopolios, en realidad venía a corroborar esa idea, digamos, que estaba en la base, esa idea de intervención estatal que estaba en la base de la ley de reforma del Estado. Cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, pero que al margen de que yo lo esté o no, se ha demostrado que no es así. A ver, si se quiere la práctica del derecho administrativo, tanto legal como jurisprudencial, después doctrinaria, último si se quiere, ha demostrado desde el 94 para acá que el 42 tiene una concepción totalmente diferente a eso y ha funcionado de manera diferente. ¿Por qué? Primero que nada porque el 42 viene linkeado con otras normas, que ya mencionamos que son los tratados de derechos humanos. Es decir, los derechos de tercera generación que están en el 41, 42 y 43, que son los únicos que se agregan formalmente a la parte dogmática de la Constitución, de nuestra vieja Constitución, vienen a ser complementados de una manera muy particular con una serie de tratados de derechos humanos que vía el 75-22 tienen a partir de la reforma constitucional un alcance complementario que no deroga ninguna norma de la primera parte de la Constitución, que se aplican las condiciones de su vigencia, es decir, del derecho internacional, y que además tienen jerarquía constitucional. Lo dije así a propósito. Lo más importante no es que tengan jerarquía constitucional, sino lo otro. Es decir, que son normas complementarias de los derechos que ya están reconocidos, que no los derogan, que se aplican en las condiciones de su vigencia, que nos trae entero al derecho internacional o a su fuente, al derecho interno, es decir, para interpretarlos y aplicarlos concretamente, y además tienen jerarquía constitucional. Para el derecho administrativo, que tengan jerarquía constitucional o no, esos tratados, en realidad sería indiferente. ¿Por qué? Porque todo nuestro derecho administrativo es subconstitucional. Es decir, en materia de servicio público, concretamente, al margen del 42, si uno agarra cualquier marco regulatorio, tiene ese rango legal, que lógicamente nunca podría, después del caso de Mejián para acá, antes de la reforma, nunca podría sobreponerse, digamos, u oponerse a un tratado internacional. Entonces, si yo digo el Pacto de San José o su protocolo, el Protocolo de San Salvador en materia de derechos sociales, establecen concretamente una serie de cuestiones directamente vinculadas al servicio público que otorgan derechos y garantías a los particulares, a los ciudadanos, digamos, a los habitantes, mejor dicho, de nuestro país frente al Estado Nacional, y además le abren una instancia de discusión regional, ¿no? En Comisión y Corte Interamericana, eventualmente, lo puedo decir teniendo o no jerarquía constitucional ese tratado, es decir, de la misma manera. Por supuesto que la Constitución del 94, al otorgarle jerarquía, le dio un plus de validez, si se quiere. Esto es algo que está mal dicho y que no tiene ningún sentido jurídico, concretamente. Los tratados tienen la validez que tienen, no tienen un plus. Tienen la validez que tienen, pero se vinculan, sí, de una manera particular con nuestro sistema de fuentes. Es decir, no forman parte del texto constitucional, porque esa podría haber sido, como en otros países, la lógica de la recepción de esos derechos y garantías, o incluso como pasó en alguna constitución provincial. Si uno agarra, por ejemplo, la reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires en el 94,
se va a encontrar que tiene un artículo, el artículo 15, que habla de la tutela judicial continua y efectiva. Es decir, no está linkeando al artículo 8 y 25 del Pacto de San José, sino que, tomando su texto, lo pone en el texto constitucional. Esa es otra forma de vinculación. La Constitución de Chubut, por ejemplo, hace lo mismo, y además tiene una norma de hermenéutica que dice que esas normas que incorpora se van a interpretar conforme se haga los tratados, digamos, conforme los tratados internacionales que están vigentes en nuestro país. Son distintas maneras. A nivel constitucional, a nivel nacional, lo que yo tengo claro es que tengo un enorme mosaico normativo que está vinculado de manera directa y que forma parte de la Constitución, no escrita, es decir, no forma parte del texto constitucional, porque justamente por eso se aplican en las condiciones de su vigencia, siguen siendo tratados internacionales. Si variaran en la esfera internacional, van a variar también para nosotros en el derecho interno, rigen conforme las reservas que hizo el Estado Nacional, y conforme la interpretación que hagan los organismos u órganos de aplicación que tengan a nivel internacional. Es decir, tengan una Corte de Justicia o no. Bien, todo esto lo ha dicho nuestra Corte, desde el 95 para acá. Ahora, ¿forman parte de qué? Y de lo que se ha llamado bloque de constitucionalidad federal, o bloque de constitucionalidad nada más, luego bloque de convencionalidad, que son formas un poco diferentes de mencionar más o menos lo mismo, que es que un complejo normativo de normas que tienen distintas fuentes formales, hay normas nacionales y normas de fuente internacional, que tienen autoridades de aplicación también distintas, porque los tratados de derechos humanos se aplican como si fueran normas nacionales, los aplica cualquier juez, o los aplican los jueces federales, concretamente, y que en conjunto, digamos, requieren una serie de principios de hermenéutica, digamos, de interpretación y aplicación, que son distintos, que son propios, si se quiere, que son distintos a los tradicionales de nuestro esquema constitucional clásico. Ahí van a aparecer algunos principios que vienen del derecho internacional y que impactan no solo en la interpretación y aplicación de los tratados internacionales, de cualquier tratado internacional, sino fundamentalmente en la aplicación de estos tratados que forman parte de nuestro sistema de fuentes, ¿no? Y eso es fundamental. Ahí aparecen algunos principios que yo cito en el artículo que les mandé ese porque es un buen resumen de estos temas o de esos problemas, ¿no? Yo podría citar algunos principios más generales. Principio de subsidiariedad, que también se aplica a nivel internacional, es decir, la regla es la aplicación de los ordenamientos locales y en subsidio los ordenamientos internacionales. Esa es la lógica. No vienen a suplantarlos, vienen a complementarlos. La lógica de la autoejecutoriedad, nuestra Corte lo llamó operatividad en su momento, en el año, se discutió durante mucho tiempo, pero en el 92 con Emergian saldó esa discusión, es decir, los tratados son operativos, salvo que ellos mismos digan lo contrario. Pacto de San José. Bien, algunos principios generales. Luego tengo algunos principios que ya son específicos, o sea, que han sido desarrollados en esa tratadística, es decir, en los tratados, a nivel normativo, y luego por los organismos que los aplican, fundamentalmente las Cortes, ¿no? Si se quiere, a nosotros, por proximidad y por regionalidad, la que más nos interesa es la Corte Interamericana, primero porque estamos sujetos a su jurisdicción, por lo tanto, lo que falle la Corte Interamericana y lo que expresen sus opiniones consultivas es vinculante para nosotros, ¿no? Sea que tengamos un caso contencioso o no, lo cual es fundamental por ese lado, desde el punto de vista del derecho internacional puro, si se quiere, y desde el punto de vista de las fuentes. ¿Por qué? Porque por el 7522 yo debo interpretar el Pacto de San José y los otros tratados en las condiciones de su vigencia. Y digo, ¿por qué los otros tratados? Porque la Corte Interamericana no aplica solo el Pacto de San José. Aplica el Pacto de San José prioritariamente y luego aplica principios
que vienen del derecho internacional de los derechos humanos. Va a aplicar la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, va a aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, va a aplicar el Convenio Africano de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué? Para fundar y aplicar concretamente lo que se está armando en el derecho internacional, que es un corpus iuris común de principios en materia de derechos y garantías de derechos humanos. Un proceso de constitucionalización, si se quiere, sin un constituyente, sin un Estado, concretamente, algo difícil de entender, pero proceso al fin constituyente, que luego se vuelca al interno de los Estados miembros, es decir, que resulta vinculante. Hay dos principios que funcionan en materia de servicio público a través de normas nacionales, que ahora vamos a ver, que vienen de ahí. El principio pro homine es uno de los más antiguos, si se quiere, es uno de los primeros principios en materia del derecho internacional de los derechos humanos, y después el principio favor debilis, que es, si se quiere, una continuidad de aquel, una especificación, vinculado a distintas relaciones jurídicas. A ver, el principio pro homine es un principio que está inmediatamente vinculado a otro, que es el de igualdad y no discriminación, que es el que funda, si se quiere, la interpretación de toda la normativa internacional en materia de derechos humanos. ¿Para qué? O que permea la vinculación con las normativas nacionales, esa complementariedad. Es decir, de lo que se trata es de lograr un piso igualitario y no discriminatorio de derechos y garantías. De eso se trata. No de suplantar desde el derecho internacional a los derechos locales. Al contrario, si el derecho local es mejor, si el derecho local es más completo, si el derecho local es más favorable, bien, a través del derecho internacional, es decir, de esos principios del derecho internacional, igualdad, no discriminación, pro homine, yo voy a aplicar prioritariamente la norma más favorable a la situación del particular frente a quién. Frente al Estado, que es el sujeto que es el deudor de la garantía, digamos, de estos derechos. Es decir, el principio pro homine está receptado de manera implícita en todas las cartas de derechos humanos, y de manera expresa tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo en una norma que es fundamental de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el artículo 29, que es su norma de hermenéutica más importante, en dos planos. Es decir, cómo interpretar y aplicar el tratado respecto al derecho local, al derecho nacional, y luego cómo hacerlo en un Estado federal, que es nuestro caso. Es decir, ahí tengo las pautas para ver en cada caso cómo aplicar. ¿Por qué existen estas normas? Porque cuando yo tengo muchos niveles de derecho que se aplican al mismo tiempo, es decir, en una misma relación jurídica, o para solucionar un mismo caso, me voy a encontrar necesariamente con que esas normas no van a estar perfectamente armonizadas. ¿Por qué? Porque no están aprobadas y dictadas por la misma autoridad. Es decir, porque tienen fuentes distintas, porque tienen principios distintos, porque tienen a veces objetivos diferentes. Entonces, las normas de hermenéutica me van a ayudar a elegir, a componer normativamente la solución de cada caso. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos nosotros en la actualidad. Es decir, el ordenamiento jurídico dejó de ser un ordenamiento cerrado, un ordenamiento uniforme, un ordenamiento único, si se quiere, que colgaba por decirlo de una manera coloquial, de una norma fundamental, para pasar a ser un ordenamiento poroso, un ordenamiento con vinculaciones horizontales, un ordenamiento que tiene a la Constitución o a esa norma fundamental no en el vértice, sino en el centro, que es la figura que Vidar Campos en su momento eligió para mostrar la diferencia, y que creo que es totalmente adecuada. La Constitución está en el centro por voluntad propia, es decir, por autodeterminación, si se quiere, del constituyente del 94. ¿Cuándo qué? Cuando incorporó estos tratados y dijo que eran complementarios, que no derogaban ninguna norma de la Constitución, que tenían jerarquía constitucional,
y que se aplicaban en las condiciones de su vigencia. Si todo eso es cierto, como nuestra Corte ha dicho, ¿es cierto en qué sentido? Es una declaración del constituyente que no es revisable por los poderes constituidos, es decir, no es revisable por la propia Corte, es un dato ya de la Constitución. Si eso es así, lo que yo tengo, a lo que me enfrento es a un sistema de pluralidad de fuentes, ¿no? Que no se van a aplicar bajo un esquema tradicional de jerarquías. Es decir, en el esquema tradicional de nuestro viejo artículo 31, nosotros podíamos reconducir todas las normas, no importa el alcance que tuvieran, a la norma constitucional. Es decir, la idea básica del control de constitucionalidad es que rige la Constitución y ninguna otra norma, ni siquiera una sentencia como norma, tesis de la arbitrariedad de sentencia, puede desconocer la norma constitucional. Bien, desde el 94 para acá, esto dejó de ser una verdad que no tiene excepciones, porque efectivamente la propia reforma constitucional es la que establece las condiciones para ceder su primacía en algún caso concreto. ¿Cuándo? En las condiciones de esos tratados, cuando existan normas más favorables para la situación jurídica del particular frente al Estado. Entonces, si efectivamente existen normas más favorables, y esas normas incluso son de fuente internacional, como ocurre en distintas variables, bien, la Constitución va a ceder su primacía, en el caso concreto, a favor de eso, ¿para qué? Para cumplir con el propio mandato que implicó o que implica la incorporación de esa norma en el sistema de fuentes de derecho internacional. ¿Hasta acá estamos más o menos? ¿Sí o no? Bueno. Esto es 42, 75, 22. Hasta acá tengo un problema, ningún problema en todo caso, yo puedo invocar el 42 en cualquier jurisdicción para tratar un tema local, esa sería la novedad. Y después tengo por el 75-22 otro problema, que es cómo incorporar el derecho internacional y hacerlo jugar con normas federales, con normas nacionales, con normas locales, ¿no? La diferencia entre la vieja y la nueva Constitución no está solamente dada por las normas, por el 42 y el 75-22, sino por el principio que cargan las dos, y por eso yo las linkeaba. No se trata de regular las potestades, sino se trata de regular los derechos. Es decir, en los dos casos las modificaciones se introducen por la vía de los derechos de los usuarios y no por la modificación de las potestades o competencias del Estado, sean los estados provinciales o el Estado nacional. Entonces, el régimen del servicio público tiene esta nacionalización, si se quiere, esta internacionalización, a partir de la reforma del 94, pero solo en el esquema de derechos y garantías, no en el esquema de las competencias estatales. ¿No se modifican las competencias en lo más mínimo? Yo diría que eso es una afirmación que no podría ser, porque de hecho sí ocurrió. Pero de otra manera. Es decir, la Constitución no las modifica, es decir, no modifica el 121, ni la cláusula de progreso, ni la cláusula de comercio, no hay modificaciones formales. Ahora, lo que sí va a ocurrir es que los marcos regulatorios de los servicios públicos, sean federales o nacionales, o provinciales, es decir, locales, deben adecuarse al respeto de ese mínimo de derechos y garantías que ahora tienen estatus constitucional. Es decir, por vía de los derechos, yo necesariamente voy a tener que adecuar el ejercicio de las potestades locales. Es decir, tanto el Estado Nacional como las provincias, en ese sentido, pierden, si se quiere, la enorme discrecionalidad que tenían hasta el 94. Es decir, en el sentido de que la Constitución no les imponía nada. En materia de derechos para los usuarios, literalmente nada. Es decir, el servicio público, el alcance, quién lo prestaba, cómo se regulaba y controlaba, qué era una tarifa, cómo se podía modificar, y etcétera, 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 estaba delegado exclusivamente en el legislador, y en muchos casos en el Poder Administrador. Es decir, era algo que, por respecto de lo cual,
no existían, digamos, derechos y garantías que oponer, salvo cuestiones muy generales como el derecho de igualdad, el derecho de propiedad, en algunos casos, el derecho de ejercer industria lícita, bien. Otro tipo de cuestiones. Hay dos normas que vienen a completar este panorama, que son la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. La Ley de Defensa del Consumidor, digo, viene a completar, ¿por qué? Porque en realidad fue sancionada casi inmediatamente antes que la reforma constitucional, es decir, unos meses antes, se aprueba la original Ley 24240, pero esa norma, sucesivamente modificada, es sustancialmente modificada en el año 2008, y esa modificación del 2008 es complementada en el 2015 con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, que vuelve a modificar su texto. La primera cuestión que ya surgía de la ley original de defensa del consumidor, o las primeras cuestiones que surgieron, es que, primero, es una ley complementaria, era una ley complementaria del Código Civil, es decir, es una norma nacional. Una ley complementaria del Código Civil. Ahora, tenía un capítulo, el artículo 25 y siguientes, que hablaba de los servicios públicos domiciliarios. Primera sorpresa para los administrativistas, allá lejos y en el tiempo, ¿qué significaba eso? ¿A quién se aplicaban esas normas? Es como cuando aparecen normas procesales en una ley pretendidamente nacional, que son normas federales en realidad, o que aplicarían a los servicios públicos nacionales. Hubo una serie de discusiones, no muy profundas, o no muy completas, si se quiere, en función del tenor de ese capítulo, que era bastante light. Una serie de normas, digamos, que incluso fueron reglamentadas por la autoridad de aplicación, digamos, de la ley a nivel nacional, es decir, lo cual ya era un escándalo normativo, si quiere. Una norma complementaria del Código Civil, reglamentada por la Secretaría de Comercio de la Nación, a través, por ejemplo, de la primitiva idea de los contratos de adhesión para algunos tipos de servicios. Bien. Bueno, ese esquema primitivo es fuertemente potenciado, digamos, mucho tiempo después de la reforma, 20 años después, si se quiere, para redondear, de la reforma del 94, en un esquema en el que claramente se introduce la idea de que estas dos normas, la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, normas complementarias, se ubican en un espacio jurídico que está entre la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Es decir, en materia de servicio público, esto por supuesto tiene un impacto importante, porque, vuelvo a decirlo, el régimen es local, es o federal o provincial. Ahora yo tengo un esquema que no solamente me marca que tengo normas en la Constitución, que deben respetar todos estos ordenamientos sectoriales, en el 42 y por vía del 75-22, sino que además la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial contienen profusas normas que son en realidad derechos y garantías para los usuarios, que se aplican a nivel nacional, es decir, que tienen el mismo rango de aplicación. ¿Cómo juegan estas normas con las normas sectoriales? Es decir, con un marco regulatorio federal de un servicio público o con un marco regulatorio provincial, concretamente. Juegan igual que lo hacen en el derecho internacional, o igual que si fueran normas del derecho internacional. Por eso lo cité, por eso traté de explicar brevemente el esquema del Pacto de San José en el artículo 29. Concretamente, ¿qué establecen estas normas? Las voy a leer para que sea más claro. La Ley de Defensa del Consumidor, en su última redacción, digamos, en el artículo 3 dice, título, relación de consumo, integración normativa, preeminencia. Es decir, desde el título me da la pauta de lo que va a regular, es decir, una posible colisión normativa o falta de armonización entre
Distinto tipo de normas. Dice el artículo, relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Lealtad Comercial, o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor. Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones, sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolla, esté alcanzado a sí mismo por otra normativa específica. ¿A quién se está refiriendo ahí sin nombrarlo? A los proveedores de servicios públicos, concretamente. Es decir, normativa específica, en este caso en materia de servicios públicos. El artículo 25 de la Ley de Defensa del Consumidor agrega: los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por estas normas y por la presente ley. Primera acotación: todos los servicios públicos domiciliarios tienen legislación específica. Todos. O es nacional o es local, provincial o municipal. A esos servicios públicos con legislación específica, dice el texto ahora, serán regidos por estas normas y por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor. Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos, tiene otra cosa, ante la autoridad instituida por la legislación específica, llámese ente regulador, o ante la autoridad de aplicación de la presente ley, llámese oficinas locales de defensa del consumidor. Es decir, dos autoridades de aplicación totalmente diferentes, bajo normativas diferentes, que van a aplicar los mismos derechos y garantías. El artículo 31 de la ley finalmente dice: la relación entre el prestador de servicios públicos y el usuario tendrá como base la integración normativa dispuesta en los artículos 3 y 25 de la presente ley, que es lo que recién les leí. A ver, el Código Civil y Comercial, ¿qué agrega? Primero agrega una regulación específica en materia de contratos de consumo. Es decir, siempre estamos hablando de relación de consumo, en el 42, en la Ley de Defensa del Consumidor, y en el Código Civil. Y el Código Civil tiene, además de lo que ya dice la Ley de Defensa del Consumidor, un régimen para los contratos de consumo, con sus propios principios. Esos contratos de consumo, según el propio Código Civil, son aplicables a las relaciones de consumo regidas por el derecho público, es decir, a las relaciones de consumo propias de un servicio público, concretamente. ¿Qué norma se aplica en caso de conflicto, según los artículos 1094 y 1095 del Código Civil? La norma más favorable al consumidor. ¿Consumidor o al usuario? Siempre que se lee consumidor en esto, estamos hablando del género. El usuario, en el caso de los servicios públicos, es un tipo de consumidor. Es decir, es un consumidor bajo reglas de derecho público que tiene garantizado por el 42 el acceso en determinadas condiciones a la prestación de servicios públicos, concretamente. Bien. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Sí o no? De los posibles conflictos normativos que estas normas vienen a adelantar, porque estas normas se están atajando, es decir, están estableciendo reglas de hermenéutica ante la posibilidad de un conflicto normativo, porque están haciendo de manera expresa que normas de distinta fuente, con distinto alcance y con distinto objeto, como puede ser un marco regulatorio de servicio y la Ley de Defensa del Consumidor, se apliquen para la solución de un mismo caso, es decir, de un litigio o de un diferendo entre un usuario y un prestador, un usuario y el Estado, concretamente. Hasta ahora, desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte Suprema ha hecho dos cosas. Primero, ha hecho del principio promini favor debilis, digamos que viene del derecho internacional, una bandera. Es decir, siempre la norma más favorable al usuario o consumidor. Es decir, estemos hablando de relaciones de derecho público o de derecho privado, como por ejemplo en el caso de la medicina prepaga, por dar un ejemplo. Es decir,
zonas grises, si se quiere, en materia regulatoria, pero no zonas de estricto servicio público, es decir, con publicatio. Luego, en materia de competencia, es decir, de quién resuelve, hasta ahora es un poco, yo no diría fluctuante, pero no hay una jurisprudencia muy tajante. En el 2011 y en el 2016 hay 2 fallos de competencia nada más, Telefónica de Argentina, en los 2 casos, donde se discute qué cosa, a quién le corresponde entender, en el caso de la apelación, de una sanción impuesta por una autoridad local de defensa del consumidor a Telefónica, que es un prestador de servicios públicos nacional. Telefónica siempre planteó, digamos, la incompetencia de la justicia local para revisar la falta de que se trate. La Corte ha dicho 2 cosas. Primero, vía mi estimadísima Laura Monti, ha dicho, bueno, es cierto que la Ley de Defensa del Consumidor dice lo que dice, pero eso no implica necesariamente negar la jurisdicción federal. Es decir, negar la jurisdicción federal que le corresponde a quién, que le corresponde a una regulación federal con un ente regulador federal, es decir, a un marco regulatorio de un servicio público nacional. Sin perjuicio de lo que dice la ley en materia de defensa del consumidor. ¿Cómo se traduce esto? Después esto lo reafirma la Corte en el 2016 ante el mismo conflicto. Si el usuario plantea el conflicto estrictamente sobre normativa de defensa del consumidor, le corresponde elegir y puede elegir perfectamente la jurisdicción local. Es decir, Oficina de Defensa del Consumidor, jurisdicción judicial provincial para la revisión, digamos, de lo que se trate. Si en cambio la decisión del caso implica la aplicación de normas federales, es decir, necesariamente la aplicación del marco regulatorio federal, eso va a ser absorbido por la jurisdicción de excepción que es federal, es decir, por un ente regulador, en algún caso, si tiene una jurisdicción administrativa obligatoria, como en el caso del ENRE, concretamente, y luego la revisión, la justicia contenciosa administrativa federal. La pregunta del millón sería, ¿cuándo, en materia de servicio público, no voy a aplicar necesariamente una regla que no esté en el marco regulatorio? A ver, si yo estoy discutiendo la validez de una tarifa, si estoy discutiendo una imposición unilateral de un prestador, digamos, que considero abusiva, puedo dar un montón de otros ejemplos, voy a tener herramientas que vienen del derecho del consumo y del Código Civil y Comercial de manera estricta, concretamente, y luego eso va a tener un reflejo necesario en las obligaciones del concesionario, licenciatario prestador, reguladas en el marco regulatorio y sus normas reglamentarias, es decir, reguladas por un ente regulador también. Es muy difícil separar una cosa de la otra. Es tan difícil que justamente desde el artículo 3 al 31 de la Ley de Defensa del Consumidor, el legislador ha dicho una y otra vez, esto va a ocurrir, van a chocar normas que no están armonizadas, y yo tengo que poner un principio de aplicación. ¿El principio cuál es? La norma más favorable al consumidor o usuario. En todo caso, quedaría pendiente quién la va a aplicar, si un juez provincial o un juez federal, en última instancia, que sería el último conflicto posible. Bueno, mi fermo qui. Me detengo aquí en esto porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para hablar. Si quieren, puedo tirar 2 o 3 líneas del otro texto de materia de telecomunicaciones, si les interesa, y si no, podemos abordar alguna de las temas que por lo menos mencioné. Como ustedes me digan, no tengo ningún problema. Muchas gracias, Juan Martín. A mí creo que por lo novedoso del tema y tal vez para poder reflexionar en torno de las comunicaciones y las tecnologías y digamos el decreto que abordás en tu trabajo que nos compartiste, por ahí un par de líneas para poder, digamos, discutir sobre eso o discutir sobre lo que acabas de mencionar. Bueno, sí. A ver, tenemos
Creo que es muy interesante por lo novedoso. Muchas novedades en esa materia, a pesar de que están, bueno, ustedes lo saben perfectamente, está judicializado el decreto, hay todavía trabas, si se quiere, que para mí son estrictamente momentáneas, digamos. A ver, yo parto de la base, de la siguiente base, lo desarrollo en el artículo concretamente, es decir, lo que se hizo por el DNU 690 el año pasado es algo que primero se tendría que haber hecho hace tiempo, es algo que el régimen, digamos, en materia de comunicaciones pedía a gritos, digamos. Históricamente en nuestro país, las telecomunicaciones, las comunicaciones, digamos, fueron siempre un servicio público, es decir, las que fueron en cada época, así como el telégrafo fue un servicio público, luego fue reemplazado por el teléfono, servicio público, mismo régimen, la misma ley era incluso. Luego, la vieja ley de telecomunicaciones, que todavía está vigente, con la infinidad de modificaciones que tuvo en función de las nuevas tecnologías, había quedado, como ya dijo la jurisprudencia Constitucional Administrativa Federal y la Corte también, había quedado obsoleta en el concepto. Es decir, a ver, la Corte dijo, la idea el concepto de telecomunicación de la vieja ley, digamos, de telecomunicaciones, en realidad no va a detener el mundo o el avance tecnológico que implique esto, está claro. Entonces, en este momento, concebir, digamos, que la transmisión de datos, o Internet concretamente, no sea un servicio público, desde el punto de vista de nuestro régimen y de nuestra historia, es una anomalía. O sea, es una anomalía desde hace tiempo. Que los mismos prestadores, a través del mismo soporte, es decir, de la fibra óptica, presten servicios públicos, telecomunicaciones, teléfono concretamente, y servicios solo regulados, digámoslo así, como es Internet y es la televisión, concretamente los contenidos, en principio es una anomalía. La convergencia tecnológica, que es el otro tema, que excede a lo regulatorio, es decir, y que es lo que exigían de alguna manera los operadores desde hace años, es decir, la posibilidad del triple play, esta posibilidad, yo por el mismo soporte puedo dar todo. El Estado argentino durante mucho tiempo negó esa posibilidad en función de qué? En función de cuestiones monopólicas, es decir, de posiciones de mercado monopólicas. Es decir, yo permito esto, voy a permitir lo que ocurre, efectivamente, que es que muy pocos prestadores tengan una posición realmente dominante, no ya en una de las áreas, sino en todas. La ley de tecnologías de la información y comunicación, en ese sentido, había avanzado un poco, pero había quedado a mitad de camino. Es decir, no había dado el paso de formalmente declarar como servicio público, digamos, a alguna de estas actividades. O si se quiere, alguna porción de estas actividades, porque ese es el otro tema. Es decir, en materia de telecomunicaciones, como en materia postal, en el mundo entero y en Argentina también, nos encontramos con los servicios públicos más dinámicos y con la regulación, si se quiere, menos tradicional. En materia postal tenemos un correo oficial y un montón de licenciatarios que compiten entre sí para la prestación de los mismos servicios, digamos, desde el 93 para acá. Eso es así, ¿por qué? Porque es así. Es decir, podría ser totalmente diferente. Es decir, que exista todavía un concesionario que compite con licenciatarios es propio de la historia de nuestro país y de las privatizaciones. Es decir, de una empresa que se privatizó concretamente. Y después de una apertura que se hace de ese mercado a licenciatarios, digamos, con licencias no contractuales, es decir, ya con un esquema de competencia, si se quiere, incluso inducida por el propio Estado en esa actividad. En materia de telecomunicaciones pasó algo parecido. Las telecomunicaciones originalmente se privatizaron con exclusividades, se repartió el país en dos empresas, ustedes lo conocen, esas exclusividades tenían un plazo, caducaron, porque estaba claro que el horizonte, digamos, y el destino de las telecomunicaciones no era la comunicación o la telefonía fija, sino justamente la telefonía móvil. Es decir, bajo otras reglas y otros soportes. Con lo cual,
en el 2000, cuando se dicta el decreto 764, bueno, se aprueban un modelo de licencias, digamos, únicas, generales para todos los tipos de servicios que podían prestar, digamos, estos operadores, que incluían al servicio público, viejo, si se quiere, y al resto de los que en los 90 llamaban servicios de valor agregado. Es decir, servicios que eran propios de la actividad, pero que no estaban en el núcleo duro de la publicatio antigua. Sería. Bien, la otra, a ver, la novedad que creo que tiene la norma, el decreto 690, al margen de lo formal, que es un decreto de inicio de urgencia, digo novedad porque que yo conozca es el primer servicio público que es creado por un decreto de necesidad de urgencia. Es decir, es la primera publicatio que se hace por necesidad de urgencia. No conozco otro caso. A ver, se supone que, por todo lo que vengo diciendo, esta discusión tiene como 20, 25 años. Es decir, la necesidad y la urgencia de transformar una actividad de actividad privada regulada en servicio público es complicado de justificar, ¿no? Desde el punto de vista formal. Ahora, después viene la realidad que fue lo que pasó el año pasado en la pandemia, que puso contra la pared, digamos, nos puso a todos contra la pared. Es decir, y desnudó la situación, digamos, regulatoria que existía. Las posiciones dominantes, el monopolio, el abuso que eso implicaba, y las deficiencias del servicio en un montón o para un montón de sectores de la población. Es decir, la falta de acceso, concretamente, en función de la distribución de ese servicio, que hasta ahora se hizo en condiciones de mercado, es decir, donde es rentable, básicamente, salvo la fibra óptica tirada por ARSAT, digamos, en todo el país, pero que no presta servicio, o sea, que es un soporte sin servicio, por ahora. El resto es una infraestructura que se ha creado en función de necesidades de mercado, que son conveniencias en realidad de los prestadores. ¿Por qué? Porque no tienen exigencias regulatorias en ese sentido. Puso de resalto también algo que para mí es muy importante y que tiene que ver con la influencia de los derechos humanos en materia de servicio público. El servicio público no es solamente, o no implica solamente el derecho a la prestación de un servicio, de una actividad, sino que además es garantía de otros derechos. Eso es lo que quedó claramente reflejado el año pasado. Es decir, ¿para qué yo necesitaba Internet? Para estudiar, para trabajar, para ejercer la profesión, concretamente a nivel de la justicia, es decir, para cuidar mi salud, y podríamos dar todos un millón de ejemplos. Es decir, de repente, la cuarentena implicó que quien no tenía ese cordón umbilical quedaba fuera del sistema, digamos, ¿no? Es decir, pero no un poco, totalmente afuera. Entonces eso creo que son los dos motivos que precipitan la necesidad de hacer esto, es decir, de que por un decreto de necesidad de urgencia se produzca esta publicatio. La otra novedad que tiene, y creo que está vinculada a esta necesidad y a esta urgencia, es decir, que necesariamente implican un apuro, es decir, que implican no haber dado esta discusión en el Congreso durante el tiempo que tuviera que haber sido dada, ¿no? Implica que es una publicatio sin régimen jurídico. Es decir, el 690 declara que determinadas actividades de las que estaban en la ley de TIC son servicio público, los declara servicios públicos en competencia, como son las telecomunicaciones en general, por lo que yo decía, es decir, no va a monopolizar de ninguna manera la prestación de estos servicios, se van a prestar de la misma manera, más o menos, es decir, o por los mismos operadores, mejor dicho, y delega en el ente regulador o en la autoridad de aplicación, en este caso, que es CLENACOP, delega, ¿qué cosa? Ni más ni menos que el establecimiento de la prestación básica universal, que es ni más ni menos que lo que va a hacer este servicio público. Es decir, si yo no tengo regulada la prestación básica universal,
en realidad tengo una publicatio sin régimen jurídico. Es decir, tengo una actividad que es declarada formalmente servicio público, pero que hasta ahora no tiene establecidas las condiciones de mínimos de cantidad y calidad de servicio que el Estado se va a tener que obligar a garantizar. Es decir, que el Estado va a tener que garantizar, por sí o a través de prestadores privados, como es el esquema de cualquier servicio público. Es decir, en un servicio público en competencia, está claro que no toda la actividad va a ser regulada como un servicio público tradicional. Por eso no hay más concesionarios en esta área. Es decir, la figura del concesionario históricamente está vinculada a, no necesariamente, pero sí históricamente, a una idea de monopolio o exclusividad. Es decir, el concesionario tiene una delegación estatal de funciones, de competencias, digamos, tiene una autoridad delegada por el Estado, digamos, que lo pone en un lugar que va mucho más allá de su ubicación como contratista del Estado, es decir, como un contratista más del Estado. En realidad es un delegado. Las licencias, históricamente, como forma de autorización, como forma de vinculación, digamos, de la administración de los particulares, tienen una connotación distinta, una connotación diferente. Las licencias autorizan, es decir, son propias de un régimen más de policía que de servicio público, ponen condiciones y autorizan a la prestación de determinada actividad, pero no garantizan nada. Es decir, en principio no garantizan la actividad para el prestador, pero tampoco excluyen a otros. En principio, si cumplen las mismas condiciones, la entrada a ese mercado. Es decir, las licencias son el título, si se quiere, por excelencia, digamos, en la prestación de servicios públicos en competencia. Luego, aparece un servicio público, si se quiere, acotado o disminuido en cuanto a su alcance. ¿Por qué? Porque no toda la actividad delegada, ya no delegada en estos licenciatarios, va a ser considerada como tal, sino alguna parte. Los europeos a eso lo han llamado servicio universal. Es decir, es la figura que desde el Tratado de Maastricht para acá, es decir, desde los años 90 para acá, han encontrado para denominar a esto. Es decir, esa porción remanente de servicio público, del viejo servicio público, que va a quedar en actividades prestadas en competencia. ¿En qué se traduce concretamente? En obligaciones de servicio público. Es decir, los prestadores, los que estén en condiciones y quieran prestar esa actividad, en principio todos los posibles, van a tener obligaciones que no van a ser impuestas en condiciones de mercado, sino en condiciones de servicio público. Es decir, las va a imponer el Estado a favor de los usuarios, concretamente. Es decir, no están ya vinculadas ni a necesidades estrictamente tecnológicas, si se quiere, ni mucho menos a la rentabilidad. No está vinculado para nada a esto. Al lado del servicio universal aparece siempre, por eso, una forma de prorratear la porción de servicio que es deficitaria para los prestadores, pero que es obligatoria por imposición estatal. Aparecen los fondos fiduciarios, en el caso de las telecomunicaciones existe, desde hace un montón de tiempo, ese fondo del servicio universal que no se usó hasta ahora prácticamente, o se usó de una manera para mí inadecuada, pero que en realidad viene a compensar, digamos, los déficits que tengan cada mercado, es decir, cada mercado de servicios en relación a sus usuarios. Entonces, los mínimos de calidad y cantidad de servicio, que en términos antiguos se llama regularidad del servicio, obligatoriedad, publicatio, regularidad, continuidad, universalidad. Regularidad, mínimos de calidad y cantidad de servicio, que eso es un marco regulatorio, básicamente. En esta materia, en un servicio público prestado en competencia, se llama servicio universal o se llama, en el caso del correo, se llama servicio obligatorio, no tiene la misma nomenclatura. Y en el caso de las telecomunicaciones o de las TIC, según el decreto 690,
se denomina concretamente prestación básica universal. Es decir, el mínimo de cantidad y calidad de servicio que el Estado debe garantizar, y por ende los prestadores, a los usuarios. ¿En qué se va a traducir esto? Bueno, si hablamos de datos de Internet, en un mínimo de conectividad. Es decir, en una calidad de banda y en una cantidad de megas, digamos, o de datos, que como mínimo me tienen que, a mí como usuario, ser asegurados en condiciones de servicio público. ¿Qué significa eso? Con un precio controlado y asequible, es decir, una tarifa, concretamente, en condiciones de igualdad y no discriminación, etcétera, etcétera. ¿Mm? Es decir, no como me lo ofrezca el prestador, que es como ocurre hasta ahora. Si te gusta bien y si no, no hay ningún problema, le damos de baja el servicio. Esa es la situación que existe hasta hoy, ¿no? Bien. La otra, o última, si se quiere, cosa rara o novedosa que tiene el 690, es que incluyó, si uno lo lee más o menos literalmente, al triple play, digamos, en la publicatio. Es decir, que una porción de Internet, una porción de la telefonía celular, porción digo en términos de cantidad y calidad de servicio siempre, ¿no? Y de la televisión por cable, es servicio público. Respecto a la telefonía y a Internet, hablamos de telecomunicaciones, formas y plataformas que asumen. En el caso de los contenidos y de la televisión, en realidad en principio no. Sí, estamos hablando de otra cosa. O de otro tipo de servicios. Si ustedes agarran la ley de medios, que es una ley anterior, donde se discutió todo esto, la ley de medios podría haber dicho, yo voy a regular determinados contenidos del sistema de medios como servicio público, y sin embargo no lo hizo. Es decir, los declara como actividades de interés público. En función de eso, luego estableció una serie de condiciones para los licenciatarios, etcétera, que después trajo mucho ruido, ¿no? Judicial, legislativo, político, etcétera, etcétera. Es decir, en eso creo que se nota la necesidad, y más que la necesidad, la urgencia del 690. Es decir, hay algo que hay que discutir ahí, digamos, necesariamente. Es decir, el problema es que ahora lo va a discutir consigo mismo el ENACOM, digamos. Es decir, es otra de las cuestiones, bueno, ya lo dije, es decir, es un servicio sin régimen que está delegado en la autoridad de aplicación. También es la primera vez que ocurre. Yo no conozco otro caso. Es decir, la autoridad de aplicación o entes reguladores que existen hasta ahora en nuestro país regulan y aplican y controlan, digamos, un régimen que les viene dado, es decir, que es un marco normativo, diría que en la mayoría inmensa de los casos de rango legal, excepcionalmente de rango reglamentario, digámoslo así. Si fuera reglamentario, ese rango, yo diría que como mínimo tendría que ser a través de decretos del presidente, ¿no? Es decir, del Poder Ejecutivo. Piensen que el régimen jurídico acá va a estar activo de una resolución del ENACOM. Me parece demasiado débil como esquema normativo para que tenga durabilidad, digámoslo así. Es decir, piensen que cambian las autoridades, solamente que cambie la autoridad puede cambiar el criterio, y está a tiro, digamos, de una propia resolución del ente, cambiar ese servicio básico universal del cual estamos hablando. Ni más ni menos. Es decir, se supone que todo lo que dijimos hasta ahora, desde el 42 para abajo, está buscando otra cosa. Está buscando un reconocimiento y estabilidad en el reconocimiento, digamos, de esos derechos y garantías. Y homogeneidad en el territorio y en la jurisdicción. Es decir, está buscando un volumen en las garantías y en los derechos, digamos, muy diferente. Bueno, en definitiva, yo saludo a la iniciativa, he escrito un artículo que me han publicado,
en una revista sobre la materia que tiene opiniones muy diferentes. Hay opiniones de otros de colegas que opinan muy distinto, es decir, que lo ven como la muerte de las telecomunicaciones, esto, en nuestro país, de las inversiones y tal. Y bueno, yo lo veo como algo necesario, pero como algo que hay que desde el punto de vista regulatorio hay que robustecer, claramente. Es decir, al margen de superar la instancia judicial, ahora de las cautelares y de la validez, esto tiene que transformarse en un régimen con un estatuto legal, digamos, claramente más que reglamentario. Bueno, muchísimas gracias, Juan Martín. Creo que sí, creo que por la vigencia o lo pendiente de la decisión que recaiga sobre este decreto, bueno, evidentemente hay un montón de cuestiones que forman parte de esta discusión, un montón de opiniones y también obviamente un montón de caminos que pueden asumirse para terminar de o bien regular o bien efectivamente concretar el acceso a la información, ¿no? Y el acceso, como comentabas, a otros derechos, porque digo, si bien tal vez la situación de la pandemia fue una situación anómala y excepcional, es cierto que también la nueva normalidad, o como queramos, digamos, denominar a lo que se viene, bueno, ya tiene un punto de partida que es muy diferente. Adoptó una lógica que no va a cambiar cuando Dios quiera termine la pandemia. Es Exacto. decir, eso, a ver, nos ocurre a cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. A ver, yo como abogado dejé de tener oficina. Claro. Con mi socia, digamos, tenemos una oficina a la que no pudimos ir durante un año. Por supuesto que trabajamos, cada uno se acomodó, y etcétera, y después nos dijimos, ¿y vamos a volver a esa oficina? Y yo no quiero, listo. Fin de la historia. ¿Por qué? Porque yo litigo desde esta misma computadora. A ver, Exacto. y trabajo para el Estado Nacional y para quien sea desde acá. Bien, después tendré que moverme, pero en definitiva, a ver, no es solamente algo posible, sino que hoy es algo que casi se impone por muchas cuestiones, digámoslo así. Con lo cual yo creo lo mismo, es decir, la pandemia forzó esto, Sí. pero en definitiva puso sobre la mesa algo que, bueno, que inevitablemente iba a llegar, digamos. A ver, lo que estamos haciendo ahora, yo antes para dar clase en un seminario, en un posgrado, en lo que sea, tenía que viajar, Sí. aunque sea a Buenos Aires, y así sucesivamente, es decir, era básicamente una imposibilidad. Es decir, era un problema. Ubicar la fecha, los viajes, viajar a una provincia, el avión, las conexiones, el hotel, si te tenías que quedar o no. Hay veces que para dar una charla de una hora te tenías que quedar 2 días. A veces me ocurrió durante infinidad de veces. Y me invitaban a un congreso para hablar 20 minutos y estaba 2 días. Está bien, amo el país y el interior, me crié en la Patagonia, a ver, soy del interior. Fantástico, pero es una imposibilidad que a uno lo lleva a pensar 20 veces si iba a decir que sí o no, si iba a poder. Bien. Ahora está claro que esto lo podemos hacer. No es lo mismo que estar en un No, porque aula. realmente, digo, es No. cierto que Por vía, supuesto que no es lo mismo, claro, permite un montón pero de al mismo tiempo permite mucho más. claro, Permite mucho más. En pero definitiva, si también uno lo mayores. adopta con las limitaciones que tiene, es decir, no pretende que sea lo mismo, digámoslo así, por supuesto que tiene su ventaja. Por supuesto que sí. En un país tan grande como el nuestro, ni hablar. Sí, pero también, digamos, expone efectivamente los altos niveles de desigualdad, digamos, que tiene la situación actual relativa a las tecnologías y a las comunicaciones, ¿no? Entonces, Absolutamente. de manera mucho más visible, mucho más patente,
efectivamente el impacto que tiene el acceso a esas tecnologías para la garantía de otros derechos, ¿no? Entonces, me parece que es un tema, por eso te A ver, yo pedí. creo que en ese sentido, lo más valioso del 690 es que es un mojón del cual es muy difícil volver para atrás. Es decir, yo lo que creo es que no es suficiente. Bueno, pero de ahí para adelante. Es decir, volver al status quo anterior, digamos, no lo veo posible. A ver, ya no lo veo posible, a ver, no solamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, si lo hablamos. Claro. ¿Quién podría defenderlo, digamos? Por más visiones encontradas que haya y, si se quiere, inclinaciones hacia más la regulación que al servicio público. En definitiva se trata de, bueno, ahora mejorarlo, pero me parece que es un mojón en ese sentido, es decir, que pone y que puso la discusión, esa discusión en otro plano. A ver, piensen que en el año pasado mismo, en marzo y hasta mayo, lo único que se había hecho era congelar las tarifas, es decir, no van a poder aumentar las tarifas, como se hizo con el gas, con un montón de cosas. Es decir, ¿por qué? Porque el colmo era que aumentaran incluso durante esa situación, con la crisis económica fenomenal que había, que incluso aumentaran las tarifas. Bueno, ahora, pero de pasar de discutir a eso, es decir, un congelamiento extraordinario, porque era precio no regulado, esas tarifas, a poner esas dos palabritas mágicas, servicio público, hay una distancia gigantesca, ¿no? Y yo me reía con colegas y amigos, porque les decía, desde que estuve en la facultad, en el medio de los 90, el servicio público había muerto, es decir, ya murió no sé cuántas veces. Le digo, esto es la prueba de que no es cierto, porque esas dos palabritas generaron un revuelo infernal. Es decir, esas dos palabras en este país todavía se entienden, es decir, significan algo. Significan Estado, significan lo que ustedes quieran, ¿eh? Es decir, para bien o para mal en el sentido de lo que puede significar para cada uno. Pero significan algo. Claramente, no da lo mismo que estén o no estén esas dos palabras, servicio público. Esto es la prueba. Tal cual. Yo no sé si alguno o alguna de vosotros quiere intervenir, comentarios, preguntas. No, yo quería hacer un par de preguntitas muy pavas. Primero, una acotación que me acuerdo que una amiga que estudiaba Derecho en Chicago en el año 2000 me decía, estos gringos están discutiendo si el acceso a Internet es un derecho humano. En el año 2000, estamos en 2021. Sí. No sé en qué quedaron ellos, pero bueno, en la universidad se discutían ese tipo de cosas. ¿Y hay algún proyecto de ley para darle a esto jerarquía que merece? ¿Hay algo que se va a discutir en el Congreso? A ver, Con chances, ¿no? sí, no sé. De eso no tengo idea, si tienen chance o no, porque hay de todo. Respecto a las dos cosas, hace mucho tiempo que digamos, vos decís el año 2000, sí, hace mucho tiempo que se discute esto. A ver, la discusión tiene un estatus incluso internacional, porque el propio decreto cita a la ONU, digamos, a través de sus panels y sus informes, y etcétera, que dice, bueno, señores, esto tiene esta envergadura porque implica esto, implica la garantía de muchos derechos, ¿no? Que en Norteamérica, es decir, que en Estados Unidos se hable de derechos humanos es una anomalía, digamos, desde el punto de vista, no porque no existan, pero jurídicamente no es igual lo era en mismo la que para nosotros la universidad. discusión, digamos. No, Es algo una cosa diferente. es una discusión académica y otra Claro, cosa es una discusión sí. política. Ahora, lo que es cierto también, y que acá a ver, si agarran esa publicación donde yo tengo esto, donde digo lo que digo de este decreto, los que dicen lo contrario
citan la experiencia internacional y dicen, en otros lados, sin ser servicio público, funciona fantástico, todo el mundo tiene acceso, es infinitamente más barato, etcétera, etcétera, etcétera. Incluido, por supuesto, el régimen norteamericano. A ver, a mí siempre me pareció una discusión de sordos, porque es como hablar dos idiomas distintos. Es decir, la regulation norteamericana, digamos, clásica, de las agencias, de las comisiones, para no decirlo en inglés, digamos, es infinitamente más eficaz a veces que nuestro régimen de servicio público, pero porque ellos tienen no mejores reguladores, tienen un régimen antitrust que funciona. No es un problema de la regulación sectorial, es otra cosa. Entonces, a la vieja Bell, digamos, cuando se volvió un monstruo, la obligaron a dividirse o desaparecer. A Microsoft le hicieron lo mismo. En Europa ocurre lo mismo. Es decir, cuando los jugadores se vuelven muy grandes, entonces intervienen, y el Estado sí que interviene, ¿eh? No poquito. El Estado interviene mucho más que acá. Es decir, más violentamente y con más eficacia, porque en realidad atacan el problema. Es decir, atacan el problema de manera adecuada. Nosotros no tenemos un régimen antimonopolio o antitrust real. Es decir, tenemos una ley de hace un montón de años, desde aquellos años para acá sin autoridad de aplicación. Es decir, siempre tuvimos un simulacro en ese sentido. Es decir, de hecho, en la propia ley se excluyen a los servicios públicos. Es decir, nosotros tenemos una lógica regulatoria que es de antinomias en ese sentido. Si es del mercado y el Estado casi no regula. Y si regula, no es eficaz. ¿Qué es la realidad que mostraba este régimen hasta ahora? A ver, yo lo he contestado de esta manera. Es decir, si funciona no siendo servicio público, explícame por qué no funcionaba hasta ahora. Es decir, porque el Estado no reguló, porque faltaba regulación. En realidad el Estado reguló como le parecía que podía regular esto. Ahora, el Estado aprobó la fusión famosa que creó Fivertel y, a ver, intervino la autoridad de defensa de la competencia, es decir, quien hacía las veces de tal. Si no es que el Estado no está, el Estado está. Es decir, pero las consecuencias de esas intervenciones, digamos, bueno, después son muy difíciles de revertir regulatoriamente. Porque vos ya creaste a la empresa que tiene esa posición en el mercado. Bien. A esa empresa después es mucho más difícil congelarle las tarifas. Es mucho más complicado. Y la segunda cosa que vos preguntabas o comentabas, hay proyectos de ley, hay muchos proyectos de ley. En general, hasta ahora, por lo que yo he visto, pecan casi del mismo defecto que el 690. ¿En qué sentido? Declaman muchas cosas, pero no establecen un régimen jurídico. ¿Por qué? Porque en realidad es complicado establecer este régimen jurídico, no es fácil, no es una cuestión sencilla. Es decir, si vos querés regular un servicio público de competencia de estas características, no solo te lleva una discusión de principios, es decir, va a ser o no va a ser servicio público y tal, te lleva una discusión técnica, sectorial muy importante. Piensen solamente en las normas técnicas, es decir, nosotros hemos discutido durante mucho tiempo si íbamos a seguir, digamos, vinculados a las normas técnicas norteamericanas o nos íbamos a cambiar para, por ejemplo, el espectro radioeléctrico. Cambia toda la regulación en función de si uno elige una u otra. Con el 5G ahora pasa lo mismo. Es decir, todo este cuerpo normativo después de derecho, etcétera, en realidad está supeditado a cuestiones técnicas, porque o puede ser muy reducido o sensiblemente ampliado, pero en función de decisiones que hay que tomar. Esas decisiones, por otra parte, no son unilaterales. A ver, el Estado argentino en muchas cosas difícilmente puede decidir solo y alegremente qué norma va a seguir, si va a permitir el 5G o no. A ver, entre nosotros. Supuestamente nosotros estamos discutiéndolo y acá ya hay 3 empresas que tienen no solamente la tecnología, sino las plataformas. Y lo están prestando. Lo que pasa es que todavía no está habilitado.
Bien. ¿Qué va a ocurrir? A ver, ¿qué les parece? Estás muteada. No, que obviamente va a empezar en algún momento. ¿Qué va a ocurrir? Cuando A haya ver, va a suficientes ocurrir. teléfonos o no sé, que Internet de las cosas, no sé, que necesita el Sí, 5G, ya la presión va a ser que... Yo pensé pero que era bueno, una a ver, sola. Yo presiones también te iba a Presiones preguntar de tenemos eso, y pensé que era muchas en ese monopolio. sentido, a favor y en contra. Es decir, presiones internacionales importantes, digamos, ¿sí? Para ver dónde nos ubicamos. Entonces, son cuestiones que son importantes, son centrales, digamos, en esta materia, no son laterales, no vienen después de una declaración. La declaración es importante porque pone la discusión en un lugar, claramente, que es el adecuado, que es discutir derechos. Ahí estamos en el lugar indicado. Ahora, luego, para regular, hace falta un traqueteo técnico, legal, importante, digamos. Entonces, a ver, yo he visto proyectos de ley, varios proyectos de ley, que declaraban, que declaraban estos servicios como un derecho humano. Es decir, primero declaraban que era un derecho humano para poder decir que eran un servicio público. A ver, si ustedes me preguntan a mí, si yo fuera legislador, nunca lo haría. No hace falta. A ver, no hace falta. Y que una ley diga que es un derecho humano, en nuestro esquema constitucional, hoy por hoy, en realidad no le quita ni le pone, digamos. Es más declamativo. Perfecto, estamos discutiendo eso, bueno, está bien, perfecto. Vale, digo, vale para ubicar la discusión, una discusión en materia de derechos, concretamente, es decir, una regulación que tiene que atender a determinados derechos. Por eso yo al servicio público lo nombro como derecho social, es decir, porque así está catalogado, incluso todas las normas de servicio público en los tratados internacionales están vinculadas a derechos sociales, económicos y culturales. Concretamente, hay también derechos individuales, por supuesto, pero hay una esfera de lo social, digamos, que está expresamente reconocida y que no es ni pública ni privada. A ver, es pública y es privada, si se quiere a la vez. Es privada en nuestro caso, es decir, como usuarios, y es pública en la regulación, claramente. Luego es colectiva o social en cuanto a las implicancias sociales, digamos, que tiene la regulación. Bien, entonces, al servicio público entendido solo como potestad, a la viejísima usanza, hoy por hoy no le cabe casi ninguna discusión interesante. Al servicio público entendido como propiedad, como derecho de propiedad a la vieja usanza, prestadores, concesionarios, licencias tal, no le caben muchas discusiones interesantes. Es decir, en realidad las discusiones son cómo adecuar ese binomio Estado-prestadores a los derechos que están garantizados. Bueno, ahí vienen las cuestiones. ¿Por qué? Porque en el medio está el Estado regulando esto. Tiene que regular. A ver. Es creo lo más saliente e interesante.